¿Cómo están? Pues ya es viernes, qué felicidad. Viernes 18 de septiembre de este pandémico 2020. En concreto contigo, yo soy Mariel Zúñiga y te saludo con mucho gusto. Y bueno, te recuerdo que hay que agendarse para el 29 de septiembre en la segunda edición de Diálogos en Concreto, donde vamos a ver los avances de la reconstrucción. Y esto es después de los temblores de 2017, tanto en Ciudad de México como en diferentes entidades afectadas. Tendremos autoridades que están a cargo de los programas de reconstrucción en Ciudad de México, César Cravioto, y a nivel nacional, David Cervantes. Y a muchas personalidades que le saben al tema desde su diferente vocación y profesión, como son arquitectos, evaluadores, ingenieros, estructuralistas, constructores y autoproductores, así como financieros y también aseguradoras. Así que no te lo pierdas, solamente tienes que inscribirte, regístrate y es entrada libre y sin costo. Bueno, pues vámonos al resumen y recomendaciones para este fin de semana. Pues no vemos las recomendaciones del fin de semana, yo creo que se las vamos a hacer al final porque no entraron ahora. Quiero presentar a nuestro invitado de hoy, que es el arquitecto Víctor Manuel Martínez Puente, el que me da mucho gusto saludar y muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? Gracias, Mariel. Muchas gracias por tu invitación aquí. Saludos para todos, tu auditorio, para ti también. Y aquí estamos, listos. Listos. Y pues le entramos al tema. Hemos platicado con algunos de los otros candidatos en la semana y bueno, de hecho ya vamos a concluir. Son 5 candidatos y bueno, pues son bastantes. ¿Qué nos comentas? Platícanos brevemente para que nuestro público te conozca sobre tu trayectoria dentro del Colegio de Arquitectos. Muy bien. Pues mira, yo entré al colegio ya prácticamente van a ser 30 años el próximo año, voy a cumplir 30 años de ser miembro del número del colegio. Entré por iniciativa y apoyo de un amigo. Yo estaba pues, todavía chavalón, digamos que no había todavía un atractivo para mí como arquitecto de pocos años de haber egresado. Fue un impulso que me dio un amigo que hoy es miembro del colegio, también. Y tengo 30 años participando en múltiples actividades, en congresos, cursos, y bueno, he participado en todo lo que el colegio ha promovido. Y por supuesto, en los 10 últimos años he participado ya en actividades electorales internas del colegio, ¿no? Ya fui vicepresidente de finanzas, ya fui secretario ejecutivo y director general. Y bueno, pues ahorita estamos en esta dinámica de pretender ser candidatos a presidente del colegio. Ya creo que he recorrido un buen trecho, conozco bien al colegio por dentro y por fuera, de lo que se decía cuando es uno crítico, porque cuando está uno fuera del colegio, fuera del órgano del gobierno, de la dirección, se vuelve uno crítico del colegio, pero hay que pasar a la etapa de la participación. Y esa es muy diferente a la realidad, que cuando nomás observas, ¿no? Y la realidad es que pues, el problema tiene muchas vertientes, que el hilo negro ya está descubierto y que hay muchas cosas que hay que ajustar o que hay que apretar para que funcionen mejor. Y eso es la dinámica que te da estar dentro del colegio. Háblanos de eso, háblanos de cuáles son tus propuestas, esos ajustes que sugieres. Bueno, pues después de estar dentro, con Sí, mayor razón, puedes proponer. sí, Platícanos. sí, así es, porque mira, de lejos se dicen muchas cosas. El colegio, como todas las instituciones y organizaciones, no solamente en nuestro país, sino de todo el mundo, se enfrenta a muchos retos diferentes. La dinámica de las nuevas generaciones y las realidades que vivimos en nuestro país. Pero conocerlo de por dentro te da otra perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a que mi propuesta, la propuesta que traigo, esté un poquito más centrada en la realidad, ¿no? Y ya no especular. A veces los números te dicen algo, pero no es la totalidad. El problema sociocultural es un gran componente de los problemas que vivimos en las organizaciones. Y te voy a nombrar cuáles son mis 7 puntos, líneas básicas de mi plan de trabajo, que tiene como sustento la misión y la visión del colegio.
de la que fui parte también en su diseño. Ahí está, pegada en la pared de la entrada del colegio, misión y visión. Y por supuesto de haber leído y estudiado el proyecto Gran Visión, que en algún momento muy afortunado se hizo, con una lluvia de ideas de la participación de muchos arquitectos. De ahí surge, más o menos se encuadra en eso. Y por supuesto de mis experiencias personales. Entonces voy a leerte las líneas de acción y después las voy desplegando, las vamos platicando. La primera es que quiero un colegio que esté centrado en cuál es su responsabilidad con su quehacer institucional. Esa es la primera. Y es la base de todos los demás puntos y de todo lo que después se discute. Centradito, quiero un colegio centrado. Cuando hablo de un colegio centrado, o cuando digo que quiero un colegio, estoy hablando de un órgano, del órgano de gobierno, que es el Consejo Directivo. 2, quiero un colegio protagonista en la defensa del desarrollo de nuestra actividad profesional, de los que son sus agremiados, por supuesto, y de todos los arquitectos que vivimos en la ciudad y en el país. Después viene el punto número 3. Quiero un colegio líder y emprendedor. Y emprendedor no quiero decir empresario, sino que emprenda acciones que tengan que ver con la defensa de nuestra actividad profesional. Ahorita lo platicamos. Ahorita nomás estoy mencionando las líneas. 4. Quiero un colegio que comunique eficazmente y que se hace oír con mucha fuerza. Después, ahorita lo explico también. Quiero un colegio, el número 5, quiero un colegio que le sirva a México principalmente, a la Ciudad de México y al país, que sea ejemplo. El número 6, quiero un colegio con futuro, y estoy hablando de las nuevas generaciones, pero no solamente las nuevas generaciones, estoy hablando de todos los arquitectos que ejercen su profesión en la Ciudad de México y que por alguna situación o alguna circunstancia no están insertos en el gremio como miembros de NUR. Un colegio con futuro. Y no solamente son las nuevas generaciones, porque nos hemos encuadrado y visto que otros candidatos u otros críticos del exterior dicen que pues las nuevas generaciones no están incluidas, ¿no? Es todos. Y 7, por último, el último punto, también uno de los más importantes, un colegio proactivo y previsor. Ahorita estamos en una etapa tan importante para el país y para el mundo, en la que si no estamos previendo, teniendo visión de lo que va a suceder, por lo menos planeando, porque nadie sabe, el futuro no lo conocemos, pero prever, hacer planeación estratégica a largo plazo, a mediano y largo plazo, es por lo menos sentar las bases de lo que podemos hacer a futuro o de lo que creemos que debemos hacer a futuro. Entonces, esos son mis 7 puntos que yo considero importantes y que son producto del conocimiento interno que tengo del colegio, de la misión y visión de la que fui parte, que está ahí en el colegio ahorita, y del proyecto Gran Visión que en algún momento se hizo para conocer y planear a futuro un mejor colegio. Ok, oye, arquitecto, me gustaría mucho, claro, que te despliegues y los expliques, pero quiero empezar por el final. Okay. Cuando hablas de colegio proactivo y previsor, pues obviamente estamos hablando de una coyuntura muy difícil para México, para el mundo, que es la pandemia. ¿Cómo propones, pues sacarle partido, ¿no? A este contexto tan retador en beneficio del colegio, en beneficio de la ciudad, en beneficio del país? ¿Cómo sacarle partido? Mira, cuando viene una crisis, normalmente el producto de esa crisis hace que las reglas cambien, que las cosas cambien, definitivamente. Y por desgracia para muchos, los jugadores también, ¿no? Y estamos hablando que los jugadores somos los arquitectos. Los que estaban o estuvieron, digamos, siendo protagonistas pueden dejar de serlo si se resisten a los cambios, ¿no? Y quienes no lo estaban pueden subir a esa posición de protagonismo, al no tenerse ese bagaje, esa carga con la que hemos estado en los últimos años, tienen la posibilidad o la facilidad de incursionar o insertarse en el mercado profesional mucho más rápido. Esa es una realidad. Entonces, ¿cómo sacarle partido a esto que está sucediendo? Bueno, pues es un poquito ser proactivo y ser previsor. Es entender, hay que hacer un ejercicio de planeación y entender hacia dónde vamos, hacia dónde nos está llevando este problema. Todavía no termina de suceder. O sea, no conocemos ahorita las consecuencias de lo que hemos vivido estos últimos 6 meses. Las consecuencias de esta todavía no terminan, digamos, el problema. Y eso lo vamos a vivir el próximo año, ¿no? Ahí te va. Y te explico por qué. Sí. Nuestra actividad profesional genera, digamos, recursos económicos. Hay una actividad económica alrededor de nosotros.
Cuando esta disminuye, si nuestra actividad profesional disminuye, que es la construcción en términos generales, pero abarca la realización de proyectos y todo, cuando esta disminuye, pues la generación de impuestos disminuye. Esto todavía no se ve reflejado en el presupuesto del próximo año, independientemente que el presupuesto de egresos que se haya aprobado en la Cámara de Diputados sea ambicioso, la realidad es que los recursos van a ser menos. Y eso va a impactar también en nosotros y en toda la sociedad. Entonces, esa repercusión no la conocemos a ciencia cierta. Y sabemos que el mercado se reduce cuando la economía colapsa o cuando empieza a fallar. Entonces, esa parte por ahí con certeza no la conocemos, pero sí es importante hacer un ejercicio de previsión de cómo nos vamos a ver el próximo año. O sea, si había gente que invertía para hacer un edificio o para hacer un proyecto, y ahora, dadas las circunstancias que estamos viviendo, no va a querer utilizar esos recursos porque prefiere sobrevivir o llevar su negocio de manera más estable y no invertir esos recursos, porque invertir en recursos o emprender es arriesgar. ¿Quién va a querer arriesgar en una situación digamos, que está en suspenso, ¿no? Una economía que está paralizada? Y eso repercute en nosotros, en nuestra actividad profesional, proyectos que no se realizan, obras que no se ejecutan, y eso va a pegar. Entonces, bueno, yo creo, arquitecto, te interrumpo porque si bien no tenemos el recuento total porque la pandemia no ha terminado, sí, ya tenemos efectos en cada una de las industrias y por supuesto en una muy ligada a la actividad de ustedes en la construcción, ya se tienen números. Y no es solo por la pandemia, ¿no? Por eso me centro en la pandemia, pues por lo que estamos viviendo. Pero desde antes de la pandemia sabemos tú y yo que la afectación en la industria de la construcción y todo lo demás, que puede ser edificación de desarrollos inmobiliarios magnos, mixtos y vivienda, ya venía afectada. Entonces, ahorita ya hay números. ¿Qué me dices ya con esos números, con esas muertes que hay, no solamente en vida, sino de empresas, de proyectos que ya se quedaron en stand-by y muchos negocios ya cerraron las cortinas? Eso ya lo sabemos, ya se está palpando, ya estamos en recesión. Con eso, ¿qué se puede hacer ahorita? ¿No? Tú dices prevenir, bueno, pues ahorita ya nadie se esperaba la pandemia, ¿no? Nadie sabíamos de esto, ni cómo reaccionar, ni cuántos meses íbamos a estar encerrados, y ahorita mismo todavía no sabemos ni para cuándo. Cuando esté la vacuna y sea efectiva, podremos respirar y planear, ¿no? Pero ahorita, ¿qué se puede hacer en el colegio? en el colegio ahorita lo que tenemos que hacer es invertir tiempo en promover que nuestra actividad es indispensable para el desarrollo económico de la ciudad y del país. Invertir tiempo en hacerle ver a la autoridad, en comunicarle y hacerle ver al gobierno, la autoridad en general, que somos indispensables para que esto sobreviva, ¿no? Para que la economía funcione, que somos indispensables, que no es necesario mantenernos alejados, o bueno, tener, digamos, el sector de la construcción circunscrito solamente a los grandes proyectos del gobierno, sino que debemos hacer partícipes a la sociedad, en este caso al sector de los arquitectos y de la construcción, de múltiples maneras, para que ayuden o contribuyan al desarrollo, tanto urbano como arquitectónico, y activar la economía. Yo creo que por ahí hay una línea, una vertiente que es muy importante desarrollar, y el colegio tiene que poner el ejemplo. Yo creo que ya es viable que tengamos un órgano auxiliar del colegio. Está en los estatutos la creación de órganos auxiliares. VISA ese es un órgano auxiliar del colegio. Crear un órgano auxiliar que sea una incubadora de proyectos en donde tengamos relación los arquitectos con los posibles o potenciales inversores, para el desarrollo de muchas cosas que son necesarias para la ciudad. Equipamiento urbano, por supuesto, y todo aquello que le sirva a la ciudad. Entonces, ese es una que tengo bajo la manga que no iba a decir hoy, pero por tu pregunta lo tengo que decir. Lo estaba conservando esa propuesta para el final o el cierre de la campaña, que no lo conocemos todavía cuándo es el fin de la campaña. Ya llevamos como 7 meses, pero ese as bajo la manga lo tengo ahí, y es, digamos, se tiene una incubadora, se hizo una organización que tenía la idea de atraer a los jóvenes arquitectos y algunos potenciales inversores
para que se desarrollaran proyectos posibles. Ahora hay que subirlo de nivel. Hay que dejarlo no solamente para jóvenes arquitectos, sino para arquitectos capaces de llevar a cabo un proyecto importante. Y es que soy provocadora. No, es que Okay. estoy tuiteando. Discúlpame, Okay, estoy sí. tuiteando Y al fuiste mismo tiempo. provocadora y salió Y esta. mira, salió ya este órgano auxiliar, una importante propuesta, ¿no? Pero sí es relevante el decirle a la autoridad, oye, aquí estamos, ¿no? Y hay mucho por hacer y vamos a participar y nosotros somos expertos y usan nuestra experiencia. Y por otra parte, pues propositivo hacia sumarse a nuevos proyectos que ya vienen, ¿no? Ya dijo la jefa de gobierno que ya vienen en los 11 corredores propuestos con sus diferentes vocaciones, incluida vivienda asequible y otros proyectos inmobiliarios. Hablando de los jóvenes y por otra parte de los no tan jóvenes arquitectos, ¿cómo sumarlos? Tú lo tienes contemplado en uno de los puntos de tus propuestas. ¿Cómo piensas sumarlos a esas nuevas generaciones que son un tanto escépticas, ¿no? Que se van por la libre y no tanto por colegiarse? ¿Y cómo sumar a otros que ya no son tan jóvenes, ¿no? O no son recién egresados de las universidades ni están en posgrado, sino que ya tienen rato trabajando para que se sumen al colegio? ¿Cómo piensas hacerlo? Sí, es el punto que dije de quiero un colegio con futuro, ¿no? Y que se sostenga en el futuro, que haya responsables en las próximas generaciones o en los próximos años que se hagan responsables del colegio y de la institución gremial. Y para ello hay que hacer una cosa muy importante, porque yo he visto desde los últimos 30 años, de los que tengo en el colegio, yo entré al colegio y llegamos a ser en los años 90 más de 6,000 miembros de número del colegio. O sea, mucho más de los que somos ahorita. Y bueno, había programas que se organizaban para integrar a las nuevas generaciones egresadas o tituladas, porque el requisito es tener título y cédula profesional para poder ser miembro de número. Y los diferentes presidentes en las generaciones de los 90, pues digamos que incorporaban bajo ese método a nuevas generaciones. Sin embargo, esas nuevas generaciones se iban quedando en el tiempo y no se mantenían vigentes, ¿no? De hecho, ahora somos mucho menos. Entonces, yo creo que esos son programas que ya agotamos, no hay que despreciarlos, pero que no dieron el resultado que esperábamos. No se incrementó la membresía y se sostuvo. Se incrementó y abandonó. Entonces, lo que hay que hacer es que el colegio tiene que ser un referente de los arquitectos de la Ciudad de México, un referente para todos. El arquitecto debe defender los intereses de los arquitectos y en el ejercicio de su profesión, de cualquiera sea el ámbito, ¿no? Porque hay DROs, evaluadores, que están especializados en protección civil, urbanistas, hay más de 20 sociedades que alimentan al colegio con su actividad profesional. Entonces yo creo que si el colegio no es un referente para los arquitectos de la ciudad, difícilmente se van a sostener. Esta es una cuestión de conexión con con lo que te identificas. Si los arquitectos no se identifican con lo que está haciendo la institución, difícilmente van a venir a inscribirse. ¿Puedo yo hacer un proyecto, impulsar un proyecto para llamar la atención de los arquitectos y conectarlos con el colegio? Pero si seguimos en la misma dinámica de no tener una representación de altura, esos arquitectos se van a ir. Entonces necesitamos tener una institución que alza la voz cuando es necesario, que dice que busca conectar a la profesión con las actividades que se hacen en la ciudad. Esto es, que le genere empleos, mi actividad profesional en el colegio, el liderazgo como presidente, le genere beneficios a los arquitectos de la ciudad. Digamos, entonces sí van a sentir un elemento de identidad y van a conectarse con la institución, van a querer pertenecer. Entonces, eso es el diagnóstico que yo he hecho a través de los últimos años, principalmente los 10, 15 últimos años. Esa fue mi posición. Y Eso es lo que tenemos que hacer. que tengan una contraprestación, ¿no? No solo por el pago de su cuota, sino más allá, la representatividad de su profesión, la defensa de su vocación en ese colegio. ¿Cuándo perdieron tantos socios? O sea, están hablando de 1,600 y fracción, ¿no? Actualmente, y alguna vez tuvieron 6,000 y fracción, ¿no?
Sí. ¿Cuándo fue esta estampida, por llamarlo así? ¿Cuándo o desde cuándo están manejando solo 1,680 socios? Lo que pasa es que el padrón electoral es uno. El Mm, padrón electoral es aquellos miembros del colegio que tienen derecho a voto y a ser votados. Entonces son aquellos que están vigentes con sus cuotas, digamos, ¿no? Muchos son vitalicios, entonces los arquitectos que son vitalicios o que ya cumplieron los años, porque después de 40 años se convierten, de ser miembros del colegio, se convierten en vitalicios, o aquellos que ya fueron presidentes de la Junta de Honor o del colegio, pues también se convierten en vitalicios. Esos están exentos de cuotas y por lo tanto no necesitan, están vigentes. Entonces, ¿cómo se fue disminuyendo? Al final de cuentas, las crisis ayudan. La gente deja de pagar su cuota porque lo indispensable es mantener a la familia, pagar lo necesario y vas haciendo a un lado aquello que no es muchas veces indispensable. Tenemos que hacer al colegio una institución indispensable en sus actividades profesionales y lo es para muchos hoy día, ¿no? Lo es para muchos. El problema es que no lo es para todos. Entonces, ese problema lo fuimos perdiendo a través del tiempo porque las personas que fuimos incorporando en la época de los 90 no encontraron valor en el colegio y fueron abandonando, aplicando su relación con el colegio. La abandonaron, se dieron con su diploma de miembros del colegio y dejaron de estar con él, porque no encontraron los servicios adecuados, pero no es lo único, ¿eh? O sea, ¿qué servicios presta el colegio? Porque esa es una pregunta que normalmente hacen. ¿Cuáles son los servicios? ¿Qué beneficios tengo? Pero también es algo que no deberían de preguntar, es algo que deberían de sentir. ¿Cuáles son los beneficios míos de estar en una institución que representa mis intereses legítimamente y que me ayuda a mí a conseguir empleo inclusive, ¿no? Porque está posicionado el colegio como una de las instituciones gremiales más importantes de la Ciudad de México y del país, y porque impulsa la actividad económica de México a través de nuestra profesión, que es la arquitectura. Entonces, cuando yo sienta eso, yo estaré ahí, es lo que piensa cualquiera, ¿no? claro, Independientemente que lo segundo sea qué servicios presta, que también claro, importa. claro, claro. Yo creo que Por lo eso hablo de dijiste que bien. el colegio debe ser un referente de los arquitectos. Ujú. Entonces, el referente es que hace esa institución, si que yo tenga contacto con ellos, que está haciendo y que me beneficie a mí en ese quehacer institucional. Y mira, qué bien que mencionas varios puntos ahorita que dijiste bien relevantes, pero este tema del empleo, ¿no? Este tema del empleo. Bueno, antes el tema de la crisis, que sí es cierto, por supuesto que uno va reduciendo gastos que dices, pues esto no es para comer, ¿no? Esto no es para la escuela de mis hijos, pues esto lo reduzco. Y hemos vivido en crisis, pues sexenales desde que yo tengo memoria, ¿no? Yo creo que soy la generación de las crisis, porque siempre, desde que nací hay crisis. Y bueno, ninguna como esta. Ahora sí, ¿no? Nos atacan por dos lados, lo económico y la salud. Así que es un doble reto, pero tú dijiste ayudarle incluso a encontrar empleo. Yo creo que ese es uno de los mayores retos y ambiciones de las jóvenes generaciones. Así que si lo logran, obviamente sí van a atraer a estas nuevas generaciones escépticas, ¿no? Que necesitan emprender sus proyectos, necesitan apoyo para el emprendimiento de sus proyectos y necesitan trabajar, y necesitan ganar. Entonces, Sí. eso es un elemento muy importante. No sé cómo lo tengas contemplado, no sé si tengas considerado explicarnos aquí algo de eso, pero me parece un punto muy relevante, Víctor. Mira, en la medida que el liderazgo del colegio impacte en las actividades o en las acciones del gobierno local, principalmente que estamos aquí en la Ciudad de México, y por supuesto también a nivel federal, en la medida que eso impacte va a traer beneficios a los arquitectos, no de manera personalizada, sino que en términos generales a la actividad del arquitecto, valorizar la carrera, la profesión, porque además recordemos que el presidente hizo comentarios no muy afortunados sobre nuestra actividad profesional, tanto los arquitectos y los ingenieros, bueno, nos metió a todos en una misma vasija. Y en algún momento dado se expresó un poco, pues, desafortunado, ¿no? Lo que hay que hacer es valorar a la profesión. Ahí hay que salir no solamente a hacer un escrito que se hizo, yo creo que hay que hacer un video, hay que comunicar eficazmente, ese es uno de los puntos más importantes de mi plan de trabajo. Hay que comunicar y decir a la sociedad lo importante que somos, no solamente para los arquitectos y para la ciudad, sino para la sociedad misma. La sociedad necesita tener un referente
para asesorarse, para apoyarse en las cuestiones que son urbanas, que tienen que ver con la edificación, que tienen que ver con la construcción y que tienen que ver con la arquitectura, la sociedad en general. Muchos grupos en el tiempo que yo he estado en el colegio en los últimos 10 años metido en las diferentes actividades, muchos grupos sociales han venido a acercarse para asesorarse, para tener una última opinión, inclusive en momentos importantes en la definición de temas que son específicos de los problemas de la ciudad, cuando hemos sacado un manifiesto, cuando hemos publicado en el periódico nuestra posición, se han calmado las aguas. Después de muchas discusiones de la sociedad y de grupos y de intelectuales y todo este asunto, o voces de arquitectos de manera individual, cuando el Colegio de Arquitectos saca un manifiesto y dice que darles la postura sin filias y sin fobias de nada, estrictamente profesional, entonces se calman las cosas. Entonces el colegio le sirve a la gente, le sirve a la sociedad, y ese es ser un referente. Ese es convertirse en un referente y esperar a que el colegio tenga su postura para que entonces todos puedan tener un debate, una discusión sobre el tema o mantenerse, digamos, alejado del problema cuando ya está resuelto. Eso lo hemos dejado de hacer. Entonces, yo no he visto, por ejemplo, yo no he visto, sí vi al Colegio de Ingenieros Civiles opinando sobre el proyecto de Santa Lucía, pero yo nunca vi al Colegio de Arquitectos opinando nada, ni siquiera una convocatoria para alguna reunión para la presentación del proyecto. En el colegio en el aeropuerto de Texcoco, participaron los dirigentes arquitectos digamos, en la selección de las propuestas. Lo hizo el gobierno con su estructura, pero el Colegio de Arquitectos participó. José Luis Corteras era presidente del colegio y ahí estuvo Ernesto Alba, que además, digamos, ayudó en la publicación del libro de las 8 propuestas. Y se hizo 2 presentaciones, una de ellas casi de 1000 gentes en el auditorio más grande del colegio, de las circunstancias y de las, digamos, características del proyecto ya en función. Hubo presentaciones de eso, conocimos el proyecto, tuvimos una versión, faltaron algunas cosas técnicas, pero conocimos el proyecto. En esta ocasión, el proyecto Santa Lucía no lo conocemos. ¿No? Entonces, si nadie le dice al gobierno que es importante que haya un gremio de profesionales, de arquitectos que dan su opinión, o por lo menos, porque además eso está en la Constitución, ser un órgano de consulta. Claro. El Colegio de Arquitectos es un órgano de consulta de la autoridad. Entonces, si no hay esa relación y estamos dormidos haciendo cursitos o haciendo congresos y no estamos haciendo lo principal, que ese es el punto número 1 de mi plan de trabajo, si no estamos centrados en nuestro quehacer institucional y saber cuál es nuestra principal responsabilidad, estamos haciendo cosas que son de otro nivel y no lo más importante. Y pues eso ni ustedes ni nosotros, no conocemos el proyecto. Ni ustedes ni nosotros. Nosotros conoceríamos más, efectivamente, si ustedes estuvieran involucrados y lo presentaran y aterrizaran la información. Pero efectivamente está a otro nivel ese aeropuerto y bueno, ni hablar, pues vamos a ver. Lo vamos a exigir, Si soy presidente del colegio, me voy a dedicar a exigir, pedirlo por supuesto de buena manera, ahorita te lo digo de exigir, pues tampoco voy a pelearme con nadie, pero sí estar en una posición de que necesitamos conocer el proyecto bien, como lo hicimos con el proyecto de Texcoco, conocimos la maqueta, conocimos los planos, fuimos a la obra, se nos invitó varias veces, ahí están las fotos de los recorridos que hicimos. ¿Y ahora no los han invitado? ¿Mandé? Ahora no los han invitado. Nada, absolutamente nada. El órgano referente, el órgano de consulta que tiene que ver con eso, no. Y la decisión de quién iba a ser el arquitecto para hacer el proyecto, tampoco. En el de Texcoco fue un concurso y se invitaron a 8 arquitectos mexicanos y se les pidió que hicieran una alianza con 8 arquitectos reconocidos a nivel mundial, que tuvieran experiencia, era un requisito, que se hiciera un proyecto de altura. Entonces, esa parte por ahí la conocimos, todo el proceso lo conocimos, si puede haber deficiencias, si puede haber cosas, yo no niego nada, tampoco soy alabador de nada, pero sí conocimos el proceso y necesitamos conocer el otro. Y que la gente conozca nuestra opinión, tener un veredicto. ¿Qué opinamos con relación a ese proyecto? ¿Cómo fue que se seleccionó un arquitecto? Si es extranjero o no, ¿no? Si es mexicano, pues está muy bien, pero si es extranjero hay un tratado de libre comercio, o bueno, el TECMEC,
que dice que pues no puede ser si no cumple con ciertos requisitos, necesita estar certificado, ¿no? Entonces esas cosas, esos detallitos, tenemos que nosotros ser la voz cantante y decir qué es lo que está sucediendo. Ese es un ejemplo. Sí, Hay exacto, más. exacto. Además, Ese es un estamos gran hablando del ejemplo. proyecto de Chapultepec, del bosque de Chapultepec también. Ahí tenemos un problema. Cuando el colegio ha sido convocado para hacer una presentación, no solamente con el órgano de gobierno, sino con sus agremiados y el público en general, para que lo conozcan y opinen. Y por supuesto, en ese proceso hay siempre opiniones contrarias. El que está opinando, criticando, normalmente no siempre tiene la información completa y es momento de aclararlas. Eso pasa. Digamos, yo he estado siendo parte del colegio del órgano de gobierno y siempre veo que hay alguien que critica sin tener la información completa. Bueno, pues es momento de aclarar. Todos esos detalles, no estamos siendo voz. ¿Qué está sucediendo con el colegio? ¿Dónde está el liderazgo del colegio? Esa parte la que necesitamos rescatar. Entonces, ¿cómo sucedió en el terremoto? ¿Qué sucedió en el terremoto de hace 3 años? Pues Pues se organizaron, dieron ustedes principalmente, fueron ustedes los la que verdad dieron es que fuimos asesoría. protagonistas. El Ujú. colegio fue una institución protagonista Sí. digamos, del apoyo que se dio a la sociedad para evaluar o reconocer cómo estaba la infraestructura que se había dañado por el terremoto. Pues tuvimos un protagonismo importante, puede ser criticable o no, pero hicimos una labor, digamos, significativa. Y ese tuvo que ver con el liderazgo de Félix. Que si fue duro, que si se aventó y que, no sé, yo creo que sí, él tiene una forma muy aventada de trabajar, pero resultó positiva. Al final de cuentas, ese protagonismo hoy no lo veo en ningún lugar. Haciendo cursos y haciendo congresos, pues no es lo principal. Está bien, pero no es lo más importante del colegio. Sin perder de vista lo que acabas de decir, que haría enorme diferencia con nosotros también, con la sociedad. Pues bueno, seguimos ahora a ver qué comentarios y preguntas tiene el público. ¿Te parece, Víctor Manuel? Sí, claro que Adelante, sí. Hugo Loya. Adelante. Gracias, arquitecto. Muy buen día. Gracias. Hay varias preguntas relacionadas mucho con cuál va a ser el papel, de acuerdo con su punto de vista, su plan del Colegio de Arquitectos para las nuevas generaciones. Sí, bueno, ya lo dije, uno de mis puntos, digamos, de los más importantes, primero hice una lluvia de ideas y saqué como más de 10 puntos y lo concentré y lo compacté a 7, ¿no? Y uno de ellos es un colegio con futuro. Y para ser un colegio con futuro y que las nuevas generaciones estén incorporadas, pues es necesario que el colegio sea un referente y lo acabo de decir. Si no estamos promoviendo la participación del arquitecto en las cosas más importantes de la ciudad y de México en general, pues no, ningún arquitecto joven va a querer venir a incorporarse, o no joven, ¿eh? Estoy hablando inclusive de alguien de nuestra edad que es un arquitecto distinguido y que por alguna razón no se ha incorporado al colegio, no ha querido, digamos, incorporarse, es porque no estamos siendo un referente para él. No le servimos. No considera que representamos sus intereses. Y eso hay que volverlo a hacer. Hay que retomar el papel importante del colegio. Pero hay dos cosas en esto. Cuando dicen que no estamos incorporando nuevas generaciones, no es tan cierto. O sea, no es tan cierto. Tenemos en los últimos años, recuerdo que hace 4 años empezamos con la incorporación de las generaciones de arquitectos jóvenes o de los que acaban de egresar de su carrera, pero no lo reconocemos en el padrón, por eso no están en el padrón, porque no son titulados y no tienen su cédula profesional. Las nuevas generaciones que son pasantes, que terminaron su carrera, los tenemos en otro directorio, le llamamos, porque no es padrón, en un directorio. No se han titulado, no tienen cédula profesional, no tienen derecho a voto, no son miembros de número, no se les exige una cuota, pero sabemos que existen, los tenemos ahí. Les mandamos información, los invitamos a participar en los eventos del colegio. O sea, decir que que no se ha hecho nada, pues también es desconocer el colegio. Por eso es muy importante conocerlo. Hace 4 años empezamos con esa dinámica porque fue producto de una adición que se hizo al nuevo estatuto. Yo fui parte del diseño del nuevo estatuto del Colegio de Arquitectos y habla de los miembros adherentes. Los miembros adherentes son arquitectos pasantes, ¿no? O aquellos que ya terminaron al 100% sus créditos, sus estudios de arquitectura. Y de esa tenemos una cantidad enorme. Cada 6 meses, porque cada semestre se gradúan,
vamos incorporando esas nuevas generaciones, no más que no están en el padrón, no están en los 1,600 que tienen derecho a voto. Y ahorita han de ir muchos. Algún día algunos de esos terminarán su proceso de titulación y se incorporarán al colegio. Esa es otra parte por ahí. Pero hay otra cosa que hay que reconocer y que no es solamente el Colegio de Arquitectos en la Ciudad de México, del país, es a nivel mundial. Las nuevas generaciones, aquellas que se llaman millennial, tienen otra manera de ver el mundo. Las instituciones, no solamente la del Colegio de Arquitectos, las tienen, se mantienen al margen de ellas. Ellos tienen otra dinámica para trabajar y colaborar, y más ahora con la pandemia, que todo es a través de las computadoras y de las reuniones Zoom, ¿no? O sea, ellos no les gusta ir y someterse a las grandes jerarquías, y nosotros venimos de una cultura diferente, ¿no? De un estatus de convivencia diferente durante los últimos 50, 60 años, digamos a nivel país. Entonces, a eso no se someten ellos, y eso tendrá que cambiar, pero ellos tienen que cambiar. Al irse incorporando en el colegio poco a poco, ellos tendrán que ir cambiando las instituciones. Eso es, hay que decírselos. Lo que ahorita no les gusta de nosotros, ellos lo van a tener que cambiar. Y sí hay nuevas generaciones de arquitectos. Oscar Sanginés es candidato a vicepresidente, ya ha sido 2 veces vicepresidente. Es un joven de 30 y tantos años y ya ha sido 2 veces vicepresidente. Y hay varios, todos los que son parte de ese grupo de jóvenes en el colegio. Lo que pasa es que no son mayoría, por supuesto que eso lo sabemos, pero tampoco es un fenómeno negativo saber que el promedio de edad es de 60 y tantos años. Al contrario, es un fenómeno positivo. Tenemos un acervo cultural y profesional ahí que conoce la historia del colegio, que ya hemos experimentado muchas cosas y que le va a servir a las nuevas generaciones. Pero eso es algo que tenemos que equilatar, porque he oído críticas que dicen, uy, el colegio está anquilosado y el colegio pues ya es viejo. No, el colegio tiene una reserva muy importante y somos nosotros. Yo soy parte de ese promedio, yo tengo 60 años. Entonces, ¿por qué rechazarlo? Y desconocer que sí tenemos una gran cantidad de jóvenes que están en ese proceso para titularse y tarde o temprano convertirse en miembros de número, pues es que no conocen el colegio. Y no conocer cuál es la dinámica de las nuevas generaciones es que entonces tampoco están conociendo, o sea, están tomando los números solos del padrón electoral, pero no están conociendo cuál es la dinámica de la sociedad a nivel mundial y que los jóvenes cómo se comportan. Entonces, esa parte por ahí son diagnósticos, digamos, muy cortos de visión. Yo lo que pretendo hacer para que entren los nuevos es convertir al colegio en un referente de la sociedad. Ser voz de muchos arquitectos, que no está sucediendo ahorita. Por eso es que estamos como estamos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que le acabo de decir ahorita a Mariel? Pues necesitamos decirle al gobierno, a la autoridad, que queremos conocer el proyecto del aeropuerto, que somos una instancia adecuada para la consulta, que necesitamos participar en el proyecto del Bosque de Chapultepec, del colegio, y que vengan todos a conocerlo. Necesitamos en muchos rubros estar al frente. Esa es la exigencia. Si no lo hemos estado, por supuesto, ¿quién se va a interesar en un colegio que nomás promueve cursitos y que promueve por ahí, que son necesarios? Por supuesto, no digo que no, pero lo disminuyo en esta plática porque lo principal no se está haciendo. Esa es mi propuesta. Y los temas son muchos en los que podemos ser un referente, ser exigentes. Fíjense, otro problema. En los 90s vino, a finales de los 90s, la dinámica del gobierno en turno fue incorporar a muchos economistas en la administración pública y fuimos desplazados los arquitectos de la toma de decisiones. Porque sé que Mariel hace una pregunta, que qué pasó con la vivienda, por ahí he visto que, porque es un tema también de Mariel. Pues si nos sacaron de la jugada los arquitectos, lo que necesitamos hacer ahora, si me toca ser presidente, es tratar de rescatar en las posiciones importantes de la administración pública donde los arquitectos tienen capacidad de decisión, porque el colegio no es una instancia de gobierno. Somos contraparte en todo caso, pero no somos parte. Entonces, al ser una contraparte, digamos que hace funcionar el mecanismo, necesitamos pedirle al gobierno que se incorporen los arquitectos donde tenemos nosotros la especialidad, el conocimiento para que las cosas funcionen mejor. Esa parte por ahí hay que rescatarla. Hay que volver a ser parte del desarrollo de México, no ser observadores o estar nomás, digamos, viendo qué es lo que sucede y críticos. Hay que asumir responsabilidades. Esas las dejamos de hacer, nos desplazaron y hay que recuperar los espacios que son necesarios para construir el México que queremos. Hugo, perdón. Gracias, arquitecto.
Bueno, y nos dicen que cuáles son el aprendizaje con esta pandemia para el Colegio de Arquitectos que pues se deberán implementar. ¿Cuáles son esos aprendizajes que se deberán implementar ahora con la pandemia ya a un futuro en el Colegio de Arquitectos? Mira, yo creo que lo que tenemos que aprender es que el primero, saber que las cosas van a cambiar. Ese impacto todavía no lo sentimos. Sabemos, como dice Mariel, que hay estadísticas constantemente, el subsector de la construcción, que es la edificación, ese subsector es el más, digamos, maltratado y el más que no ha crecido. Ese nos ha impactado a nosotros directamente porque es en el que nosotros estamos trabajando. Y la verdad es que tenemos que sacar la casta ahí. Lo que tenemos que hacer es nosotros reivindicar nuestra profesión, hacerle ver a la gente que es muy importante para que nos volvamos a incorporar a la actividad económica y activemos la economía. No le veo de otra. O sea, la pandemia no tiene por qué limitar tampoco nuestra actividad profesional, o que lo está haciendo ahorita, por supuesto, lo hizo. Pero esto yo le veo que no va a durar toda la vida. No sé cuánto, pero no está para siempre, no va a ser para siempre. A lo mejor los cuidados y las condiciones de relacionarse unos con otros, esas tienen que, a lo mejor se pueden mantener en el tiempo, ¿no? Como decía un amigo, pues el tapabocas se debería haber implementado para el sistema colectivo metro desde hace mucho, pues sí, ¿no? Vamos ahí conglomerados y estamos ahí, digamos, hacinados, y desde hace mucho que se hubiera considerado el uso del tapabocas ahí. Y no tenía nada que ver con la pandemia. La pandemia va a traer, todo esto va a traer circunstancias que todavía no conocemos con certeza. O sea, la consecuencia de ello no las conocemos con certeza. Podemos prever, hay que sentarnos a discutirlas. Y por supuesto muchas cosas van a impactar en el diseño de los edificios, ¿no? Y de los espacios abiertos urbanos, ¿no? De los parques, de las casas, de los edificios de oficinas. Ese impacto, ¿cómo va a ser? Bueno, ya la gente ya se acostumbró a trabajar en casa. No todos, hay algunos que sí necesitan su oficina y unos que saben que pueden trabajar desde casa, y pues veo que las oficinas están vacías, ¿no? Y entonces, y que muchas ya están dejando de ser útiles al nuevo modelo que se está gestando. Es un modelo que se está gestando, impacta, por supuesto, en la arquitectura y en el diseño de espacios. ¿Cómo? Pues poco a poco lo vamos a ir conociendo. Espacios abiertos y los espacios cerrados. Tenemos una dinámica ahí que pronto la vamos a ir conociendo, y eso va a impactar en nuestra carrera profesional. Gracias, arquitecto. Y bueno, aquí hay una pregunta interesante. Nos dicen que cómo generar esa gestión con el gobierno, sobre todo con el gobierno federal, cuando se ha visto pues cerca de que la iniciativa privada ha mandado varias iniciativas y no las ha tomado en cuenta. ¿Cómo sí lograr que el Colegio de Arquitectos o el gremio de los arquitectos sí logre esa influencia sobre el gobierno federal? La única manera es intentándolo, ¿no? Si no intentamos tener un acercamiento, no todo es de mandar cartitas o poner desplegados en los periódicos. A veces por supuesto, es definitorio, a veces es una declaración sobre un tema y es importante que todo el mundo la conozca, pero cuando queremos que el gobierno nos escuche, o que la autoridad, cual sea la autoridad, conozca cuál es nuestra posición, tenemos que acercarnos. Cuando no es posible, lo más importante es hacer un video, ¿no? En la presentación del día de hoy, ayer, Mariel subió, digamos, una invitación que hago yo para que vean esta entrevista. ¿Por qué no hacer algo igual para mandarle un mensaje al gobierno? O sea, tenemos que, digamos, ser creativos en la búsqueda de las oportunidades para conectarnos con quien está ahí. Yo no me voy si soy el presidente, yo no me voy a cerrar a mandar cartitas que me lo sellen de recibido, y que decir, ya les mandamos una carta, ya les dijimos. No, bueno, yo me tengo que sentar con el señor. No estoy diciendo cuál. Y yo tengo que buscar a hablar con esa persona, ¿no? Con la jefa de gobierno, por ejemplo, con la secretaria de Desarrollo Urbano, o con la persona que sea la indicada. Tengo que buscar la relación para decirle cuál es nuestra preocupación, qué es lo que vemos y qué es lo que queremos para todos. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues insistiendo, tocando puertas, mandando mensajes, y videos. Y presentando la Constitución, ¿no? Presentando la Constitución. Sí, claro, por supuesto. Donde ustedes son un órgano consultivo, entonces que se les tome en cuenta.
¿verdad? Así es, y convocando a la membresía y a los no miembros a que contribuyan a que esto suceda, que empujen, ¿no? Yo veo a muchos arquitectos distinguidos, los he estado viendo ahora lo del bosque de Chapultepec y otros temas, veo videos y todo, y los veo muy echados para adelante, que tienen una fuerza individual o liderazgo propio, pero que no hemos conjuntado fuerzas. Necesitamos hacer un ejercicio conjunto para que empujemos entre todos y tengamos, digamos, una solución a lo que estamos pretendiendo, que es que el ejercicio de nuestra profesión sea posible al máximo en la ciudad, ¿no? Muy Y bien. que cuando se contrate a alguien se haga a través de concursos para que salga lo mejor. Por ahí vi la entrevista de, no voy a ponerles nombre para evitar que se sientan aludidos, pero vi la entrevista de uno de ellos que decía, bueno, pues el mejor proyecto siempre pues, es el que sale producto de un concurso y de una competencia. ¿Y por qué no hacerlo así? O sea, ¿por qué esperar a contratar a Juanito y él que me lo haga? Y a lo mejor ni es arquitecto, es un artista, ¿no? Que está en el bosque coordinando cosas. Entonces necesitamos a alguien que conozca de esto. Necesitamos a los mejores para que resuelvan el problema. Y ya dejar de ser sectarios como autoridad, ¿no? O sea, abrirse. Correcto. O sea, esos son los cambios que trae la realidad, ¿eh? La crisis esta es no solamente para nosotros como sociedad, es una crisis para el gobierno, para la autoridad cualquiera que sea, local, federal, municipal y las alcaldías. Es una crisis que tampoco ellos están, digamos, viendo ahorita. Es una crisis muy fuerte. Ellos no pueden estar sujetos, digamos, a condiciones individuales, a hacer proyectos que él decidió. No, a ver, necesitas que quien es experto, que es el Colegio de Arquitectos, participe en este proceso. Lo hicimos con la Merced, el proyecto de la Merced, un proyecto que se le asignó al colegio y lo concursó al colegio. Muchas cosas los hemos hecho en el colegio, gracias a que el gobierno federal o el gobierno local ha confiado digamos, en la autoridad gremial, en la autoridad profesional, y se han impulsado cosas que son positivas. Entonces, porque el gobierno va a pasar por una crisis muy fuerte a no entender este mensaje. No lo va a entender y entonces va a empezar a tener problemas de funcionamiento. Lo va a desbordar la autoridad. Entonces, es el momento de ellos de voltearnos a ver. Sí, Hugo, perdón. Vi que Creo levantaste la que mano. ya, creo que ya concluimos las preguntas y comentarios, pero interesante lo que tú dices ahorita, ¿no? Si no entiende el mensaje, y el mensaje es, debe escuchar a los expertos, debe tomarlos en cuenta, debe sumarlos para sacar un plan anticrisis y lograr la reactivación. ¿En qué? En todo. Todo. En Debemos estar todo. convencidos todos de todo. ¿No? No, no, Exactamente. no al 100% porque siempre va a haber gente que no está convencida de algo o que quiere tener una posición contraria a lo que se está diciendo o haciendo. Pero sí es muy importante que nosotros participemos porque es lo correcto y que la animadversión que se tuvo contra el colegio porque algún miembro del colegio fue funcionario de una administración pasada porque tuvo alguna relación, pues ese problema lo tiene que darle la vuelta a la hoja, ¿no? Habemos muchos arquitectos que necesitamos empujar hacia ese lado. No, yo no tengo ningún interés profesional, personal, perdón, de ningún tipo, por yo ser partícipe de algún proyecto o algo. No. Estoy ahorita en una oportunidad clave de mi vida profesional en la que estoy abierto para ser crítico, para acompañar, para asesorar y para impulsar al colegio. O sea, Correcto. y no tengo intereses personales. Ok. Esa es la Víctor, ventaja. yo, además de agradecerte de verdad tu tiempo, esta charla tan amena, pues manifiesto mi inquietud porque sus elecciones pues se están alargando mucho, ¿no? Entonces, tengo entendido que debieron haber sido en abril y bueno, la pandemia se atravesó y el promedio de edad de los que tienen que votar, 65, 68 años, los arriesgan mucho a hacerlo personalmente. No hay otra forma, no están explorando otros mecanismos que pudieran adelantar, porque irse como ustedes lo tienen previsto, pues nos llevaría hasta el 2021. Sí, sí, si nos esperamos al semáforo verde, puede ser hasta el 2021. Definitivamente. Yo al principio propuse en la comisión electoral, nos invitó a los candidatos en un chat a consultarnos, porque la decisión final la tienen ellos son la autoridad, nosotros no, pero a comentar cómo veíamos el proceso electoral. Se había suspendido porque al principio pues fue, digamos, impactante lo del confinamiento y todo esto, la cuarentena, ¿no? Entonces aceptamos, por supuesto, que se suspendiera el proceso electoral
y después cuando nos volvimos a reunir, ya la dinámica era llegar al acuerdo de cómo hacíamos la elección. Yo en un principio comenté que la elección puede ser por otros métodos electrónicos o otros métodos que puedan ser diseñados de tal manera que permitan que la gente vote, no solamente de manera presencial asistiendo. Pero vi que todos había la dinámica de decir que hasta que hubiera semáforo verde, que por la edad, que muy grandes, que no sé qué, y dije, bueno, ok, yo me sumé y dije, adelante, acepto, no hay ningún problema. Me daba tiempo de hacer muchas otras cosas más, digamos, comunicarle a la membresía todas las cosas que estoy haciendo para que las conozcan. Y entonces acepté. Pero la verdad es que sí hay formas de hacerlo, y combinadas inclusive de manera presencial quien quiera hacerlo, y otras cosas, y otras puede ser por correo electrónico, puede ser correo, mensajería, y se pueden inventar los métodos. Es que no tenemos tiempo, no lo hemos hecho. Bueno, ya llevamos 6 meses, ¿no? O sea, ya hubiéramos podido contratar a alguien por una cantidad sencilla para instrumentar un proceso de elección. A mí tampoco me interesa acelerar a nadie o ser crítico de esa parte de ahí, porque la autoridad le tengo mis respetos, y lo que ellos decidan está bien, lo acepto, y menos cuando eres candidato. Si no eres candidato, pues puedes decir lo que tú quieras, pero ahorita soy candidato y yo no quiero ser crítico del órgano electoral. Entonces, pero sí creo que sí hay oportunidades de hacerlo de diferente forma y que lo pudiéramos hacer muy bien en noviembre. Los primeros días de noviembre pudiéramos hacer una elección. Ahorita tenemos el tiempo para instrumentar todo lo que sea necesario y que la gente, porque mucha gente está fuera, se salió fuera de la ciudad y algunas personas inclusive ya no tienen ganas de regresar, y esa gente pues tiene derecho a voto, ¿no? La gente que tiene derecho a voto hay que permitírselo votar aunque esté fuera de la ciudad. Claro, claro, claro. ¿Para qué Que hacerla quiera venir? ir de manera presencial adelante, que se sienta inclusive hasta con semáforo verde, sienta Exacto. que no es pertinente ir porque todavía tiene sospechas de que se puede contagiar. Sí. Porque ese es, digamos, uno de los fenómenos negativos de la pandemia, ¿eh? Si hoy dijéramos que la pandemia nunca existió, dijéramos que fue toda una vacilada, les hicimos una broma pesada, ya el daño ya está hecho, ¿eh? Ya la gente tiene sus reservas para con todo, ¿no? Entonces, pues ya... vamos a esperar cuál es la decisión de... ¿Qué es? ¿Es comité, consejo electoral? Es la comisión electoral, pero es la misma junta de honor que se constituye en comisión electoral en los años de elección. Muy bien, pues estaremos muy pendientes a su decisión. Seguiremos el proceso, pero por lo que yo veo, vamos a tener tiempo de organizar un panel y me encantará que aceptes participar, que nos veamos el próximo mes, que se sumen los candidatos que quieran participar y que hablemos entonces ya rumbo a casi el final del año y ojalá ya tengamos más noticias sobre las fechas de elección. ¿Te parece bien? Te lanzamos la invitación en breve. Perfecto, sí, acepto. Muchísimas gracias, gracias, María. arquitecto gracias. Doctor Manuel, que nos da mucho gusto saludarte y platicar contigo, se volvió algo muy interesante. Mucho éxito, nos vemos en un mes. ¿Sí? Gracias, nos vemos en un mes en el panel. Ahí estaré. Y un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. El arquitecto Víctor Manuel Martínez Puente, candidato también a la presidencia del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y Sociedad de Arquitectos de México, el famoso CAMSAM. Muy buen día. Gracias, hasta luego. Y bien, Hugo, ¿cómo cerramos la semana? ¿Qué noticias hay en la economía? Sí, Mariel, pues bueno, ayer platicábamos justamente del peso que había ganado terreno y que, bueno, también el presidente Andrés Manuel aprovechó para, pues decir un poco que el peso fortachón, pues estaba así justamente por la confianza que se le ha tenido al país, también porque se tiene un buen manejo de la parte legal, una confianza en el Estado de Derecho, y por eso el peso había ganado terreno frente al dólar. Pues bueno, hoy las cosas están cambiando un poco. Parece que pues el presidente no debería tomar rápidamente estas decisiones, sobre todo estos comentarios, ¿no? Cuando estamos viendo que hay mercados muy volátiles. Lo cierto es que el peso ahora frente al dólar está apreciándose ligeramente, pero los analistas lo que están viendo es que las nuevas noticias referentes a la pandemia del COVID-19 está haciendo otra vez que los inversionistas estén regresando, algunos en una tendencia mixta, algunos estén regresando a refugios nuevamente. ¿Qué es lo que está pasando con la pandemia, Mariel? Pues que están habiendo pues rebrotes en Europa, está habiendo, dice la Organización Mundial de la Salud,
que la rapidez de contagios ahora ha sido mayor que entre marzo y abril de este año en ese continente, y eso está poniendo en alerta a muchos de los inversionistas a nivel mundial de que pudiera otra vez darse un nuevo confinamiento en algunos países, sobre todo los países avanzados europeos. Ya sabemos que Gran Bretaña sí la pasó muy mal en la parte de número de contagios y fallecimientos, y que le ha costado mucho volver a abrir su parte económica. Así sucesivamente, países como Francia, España, Italia, pues estarán replanteándose qué va a pasar si siguen esta velocidad de contagios y nuevos rebrotes del COVID-19, que hasta el momento no ha afectado al sistema de salud de estos países, pero que puede ser una situación bastante alarmante en algunos de ellos si esto continúa. Y eso es lo que está haciendo otra vez que el tipo de cambio pues regrese un poco a los niveles ligeramente arriba de los 21 pesos por dólar, aunque ayer se había logrado pues alcanzar al nivel interbancario por abajo de los 21 pesos. Y esto pues también aprovechaba el presidente Andrés Manuel para pues presumir un poco que es la confianza que se tiene en el país. La verdad es que no lo vemos así, lo vemos más bien por un sentido más financiero, más práctico hasta el momento, porque el tipo de cambio sigue con una volatilidad fuerte. Y también hay que decirlo, el presidente no explicó que una gran parte de esta estabilidad que ha tenido la moneda también es parte de las acciones del Banco de México, que ha estado subastando dólares en el mercado intercambiario, pues sobre todo para dotar de la liquidez necesaria a las empresas y los entes adquirentes de dólares. Así es que pues parece que se adelanta mucho el presidente en estas palabras, y lo que vamos a ver en los próximos días seguramente va a ser una mayor volatilidad del tipo de cambio, dependiendo de las noticias que vuelvan a surgir sobre la pandemia del COVID-19 y también de las posibles vacunas que se puedan tener pues en este año, que ya el laboratorio de Estados Unidos, Moderna, ya decía que no va a poder ser que tenga una vacuna en octubre, como lo había prometido el presidente Donald Trump, sino que se puede ir hasta noviembre. Claro, en términos de expectativa, pues la verdad es que puede generar también un ambiente de incertidumbre. Sin embargo, pues va avanzando rápidamente las pruebas que está realizando este laboratorio para poder tener la vacuna en las fechas o en el tiempo que está considerando, que es noviembre. Falta todavía un tramo que recorrer, pero los mercados financieros sin duda van a estar con esta volatilidad de acuerdo con las noticias que se presenten en los próximos días, y que bueno, más bien valdría por parte del presidente y del gobierno federal esperar un poquito para saber qué es lo que va a pasar con los mercados financieros y ocuparse más en esas variables que sí puede controlar definitivamente, que es la parte de la inversión pública y los incentivos que se tiene que dar a la economía, Mariel. No me queda más que respirar profundo, ¿verdad? A tomar aire, como dicen, para respirar bajo el agua, con todo lo que está pasando y toda la volatilidad y la discusión del presupuesto y si el Big Brother fiscal y demás. Bueno, pues así vamos a mantenernos y el próximo mes seguramente. Pues vamos a vernos la próxima semana, Hugo, para ver qué es lo que sigue en todos estos movimientos económicos muy importantes y también en el rebrote de la pandemia, que bueno, sería lo peor que nos podría suceder en el mundo, y en México no se diga. Vamos a estar pendientes contigo. Muchas gracias, y bueno, pues vamos a ver ahora sí las recomendaciones para el fin de semana. ¿Qué tal, amigos de Grupo en Concreto? Estos son algunos de los eventos que se esperan para los siguientes días. A partir del lunes inicia la convención digital AMIS 2020, en donde representantes del sector asegurador abordarán los retos que deja la pandemia a la industria aseguradora mexicana. A través de mesas de trabajo, exposiciones y debates, se discutirá la importancia de que las familias mexicanas cuenten con una cobertura. Por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, de vida, de vivienda, automotriz, que les permita sortear cualquier eventualidad. Y bueno, hablando de eventualidades, este sábado se canceló la realización del Macrosimulacro 2020 con motivo de los sismos de 1985 y 2017, ello debido a la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, bueno, las autoridades piden a las familias que ese día, bueno, recuerden y tomen las previsiones debidas en caso de un sismo. También a partir del próximo lunes comienza la reapertura de algunas zonas arqueológicas en Quintana Roo. En especial Chichén Itzá abrirá sus puertas a partir del próximo martes. Esto con un aforo del 30% y cuidando todas las medidas de sanidad, entre ellas la sana distancia y el uso del gel antibacterial para evitar nuevos contagios de COVID-19. Recuerda seguir En Concreto Contigo. Muy bien, pues no nos queda más que desearte un feliz fin de semana. Estamos felices de llegar al fin de semana, sanos y salvos. Consérvate bien, cuídate mucho. El lunes nos vemos con noticias aquí de Fundación Banorte, que tiene mucho que ver con el tema de reconstrucción. Ya lo verás. Y bueno, pues mañana es un día importante. No te asustes, no te prejuicies, pero prevente. Es un mes donde definitivamente han sucedido algunos sismos, entonces solamente prevén, mantente con un equilibrio mental, con tu bolsa, con las cosas importantes, con zapatos a la mano, y no te espantes de más. Vamos a prevenir este tipo de situaciones. Vivimos aquí nos tocó vivir, dijo Cristina Pacheco, ¿sí? Y es una ciudad sísmica y es un país sísmico. Así que, primero Dios, todo va a estar bien. Te deseamos un feliz fin de semana. Yo le agradezco a todos nuestros participantes que siempre están con nosotros brindándonos mucha información importante para ti, recomendable para ti, al alcance de tus bolsillos, de tus decisiones personales de inversión y también para tu empresa. Aquí continuamos para el próximo lunes. Primero Dios, pásala muy bien. Un abrazo. Feliz fin de semana.